Las partes accesorias son elementos específicos que están en la hoja y pueden estar o no estar presentes. Esto dependerá de la planta a revisar y también pueden tener uno o más accesorios. Las primeras partes accesorias que revisaremos son las estípulas. Estas son dos expansiones membranosas que están ubicadas en la base del peciolo, las cuales siempre estarán en pares. Los tres ejemplos que tienes en pantalla son de las plantas Malbón, Pasionaria y de las rosas. Ahora bien, las estípulas pueden estar libres o estar fusionadas. En el caso del Malbón y la Pasionaria están libres. Esto significa que puedes arrancar una y la otra seguirá estando unida. Y en el caso de las rosas, al estar fusionadas, cuando intentes arrancar una de estas estípulas, te llevarás consigo o un pedazo de la otra estípula o completamente la otra estípula. La ocra es una parte accesoria muy típica de la familia Polygonaceae. Este consiste en un cartucho que nace de un nudo del tallo, el cual se origina por la fusión de estípulas, en donde se envolverá parcialmente el entrenudo superior. Y como la ves, la ocra siempre va a crecer hacia arriba envolviendo el entrenudo superior y la ocra tiene una forma membranosa. El siguiente accesorio se denomina vaina estipular, el cual lo podemos encontrar en este ejemplo en los árboles llamados gomeros. La vaina estipular es la unión de estípulas que van a cubrir muchos entrenudos superiores e incluso hojas superiores. Esta vaina estipular crecerá de un nudo y cubrirá los entrenudos y nudos siguientes, como si fuera un cartucho. En el gomero esta vaina estipular al principio es un color verdoso y se irá tornando de un color rojizo hasta abrirse y caerse, para que posteriormente el tallo siga creciendo. La siguiente parte accesoria se pueden encontrar en las hojas de roble principalmente. A estas se les nombra aurículas, las cuales consisten en expansiones membranosas ubicadas en la parte basal de la laminilla foliar. Y son estas dos pequeñitas expansiones que surgen de la laminilla foliar, las cuales pueden estar curvadas o ser completamente derechas. Los filodios son peciolos ensanchados y como puedes ver en la foto, este peciolo se ensanchará tomando una forma de una laminilla foliar o una hoja. Esto ocurre principalmente en ambientes secos, en donde para evitar la desecación la planta reducirá la superficie de transpiración y como puedes observar la laminilla foliar se dividirá en otras laminillas muchísimo más pequeñas. Y en este momento el filodio pasará a encargarse completamente de la función fotosintética. Ahora bien, los filodios pueden encontrarse principalmente en las leguminosas. Y para terminar con las partes accesorias, la última es la lígula. Esta es una estructura muy típica de las gramíneas, o en otras palabras, las plantas de maíz y trigo. La forma de la lígula es variada, ya que puede ser pilosa, de bordes aserrados o irregulares. Y la lígula siempre estará ubicada en la parte media de la vaina y la laminilla foliar. Esta lígula siempre tendrá una forma como de membrana y tampoco se conoce exactamente cuál es la función de la lígula. La clasificación de hojas se da por su tipo de forma. Ahora bien, las hojas simples son un tipo de hoja que se caracteriza por presentar una sola y única laminilla, la cual se divide o segmenta en raquis, pinas o foliolos. Ahora bien, el primer polimorfismo que vamos a revisar son las laminillas circulares o también llamadas peltadas. Este tipo de hoja se caracteriza por tener un tipo de laminilla más o menos circular, aplastado y con el peciolo insertado en el centro del limbo. La forma circular, la laminilla foliar tiene forma de agujas o hilos, ya que es alargada, un poco cilíndrica, y esta está presente mayormente en los pinos. Las laminillas oblongas son mucho más largas que anchas, pero más o menos tienen el mismo diámetro en toda su extensión y sus bordes son más o menos redondeados. Las formas ovadas son fáciles de identificar, ya que su base es mucho más ancha que el extremo y el ápice casi siempre termina en una punta. La forma elíptica es una forma de oval en donde la anchura máxima se presentará en la base de la laminilla foliar y sus extremos serán aguzados.
La forma espatulada, como su nombre lo dice, tiene forma de espátula, ya que la base es mucho más delgada que el centro y el extremo superior. La forma lanceolada es una forma parecida a la elíptica, pero mucho más larga. En otras palabras, las formas lanceoladas es una laminilla angostamente ovada y apuntada en ambos extremos. Las formas acintadas, en otras palabras, también podrían llamarse formas lineares, ya que son laminillas mucho más estrechas y alargadas, con bordes paralelos o casi paralelos. Las hojas sagitadas o sagital son laminillas en forma de una cabeza de flecha, es decir, son mucho más alargadas y terminan en punta, y tienen dos como protuberancias largas en su base, más o menos divergentes. Las hojas compuestas son aquellas que están formadas por partes más pequeñas llamadas foliolos, también llamadas hojuelas. Tienen un aspecto similar a hojas, ya que incluso tienen un pequeño peciolo, pero este se llama peciolulo. Empezando con la clasificación de las hojas compuestas, tenemos a las palmaticompuestas. Estas son hojas con una nervadura palmeada provistas de 3 o más segmentos o foliolos que surgen del mismo ápice del peciolo común. En este caso tenemos las palmaticompuestas, que tienen más de 3 foliolos, y las trifolioladas, que son hojas palmaticompuestas pero solamente presentan 3 foliolos. Siguiendo con la clasificación de las hojas compuestas, tenemos a las pinnaticompuestas, que son hojas con una nervadura media, cuyos foliolos crecerán a ambos lados del raquis. En otras palabras, todos los foliolos crecerán a lo largo de un mismo eje. Las pinnaticompuestas se pueden clasificar en otras dos: las imparipinnadas, que son hojas igual pinnaticompuestas, pero al final de su raquis ellos tendrán un foliolo central. Esto los dotará de un número de foliolos impar. Y por último, las paripinnadas, que son hojas pinnaticompuestas, pero todos sus foliolos se dispondrán en parejas y tendrán un número igual de foliolos. Y por último, las bipinnadas. Esas son hojas que tienen 2 ejes, un eje principal y un eje secundario. En otras palabras, las hojas bipinnadas son hojas pinnaticompuestas con los foliolos primarios divididos a su vez de una forma pinnada. Siguiendo con la clasificación de las hojas, tendremos los márgenes. En este caso, el primer margen será el borde simple o margen entero, en el cual este margen de la hoja no se divide ni se recorta. En otras palabras, está completo. Ahora, el borde dentado o margen dentado es un margen de la hoja que está provisto de dientes redondeados y angulosos, apuntando directamente hacia afuera, es decir, los bordes de los dientes son cóncavos o rectos y son de igual longitud. El borde ondulado y el borde crenado son los mismos, ya que los márgenes son festoneados. En otras palabras, un festón es una onda. El borde curvidentado sería el mismo que el borde denticulado. Entonces, en este caso, el margen de la hoja sería dentado, pero los dientes serían muchísimo más pequeños. La filotaxis o también filotaxia es la disposición de las hojas, brácteas, flores u otras estructuras vegetales que se repiten de una forma regular alrededor de un mismo eje o centro, a menudo dispuestas de varias formas que ahorita revisaremos. La primera filotaxis a revisar es la filotaxis alterna. En resumidas cuentas, la filotaxis alterna es que una hoja va a crecer en un nudo, solamente una hoja va a crecer por nudo. En este caso se dispondrán de manera alterna. En la filotaxis opuesta, 2 hojas van a crecer en el mismo nudo, dispuestas a cada lado de un mismo eje, o sea que crecerán de manera opuesta. Y en la filotaxis verticilada se da el caso de que más de 3 hojas van a crecer en el mismo nudo de una manera circular o en espiral.